Así es como amanece la ciudad del Vaticano, así es como amanece la Plaza de San Pedro en este miércoles 23 de abril, la segunda jornada transmitiendo este noticiero desde la Ciudad del Vaticano. Gracias por estar con nosotros, esta transmisión especial como parte de la cobertura de Imagen Noticias tras la muerte del Papa Francisco. El día de hoy se hicieron públicas las primeras imágenes del cuerpo de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco. Las dio a conocer el Corriere della Sera junto con el ataúd. ¿Qué vemos en las imágenes? Es un cuerpo que no está embalsamado tal como lo había pedido el Papa Francisco. Simple y sencillamente está inyectado para poder retrasar el proceso de descomposición y que los peregrinos, los feligreses, sus seguidores lo puedan saludar, el último adiós del Papa Francisco, una vez que se ha trasladado del Hotel Santa Marta, donde aún permanece, en una procesión hasta aquí, a la Plaza de San Pedro. Ahora, decíamos, está en esa capilla ardiente donde el día de ayer, tiempo de Italia, Sergio Mattarella, el presidente de este país, hizo una visita para darle el último adiós, en el que fue su hogar durante los 12 años que duró su pontificado. El ataúd del Papa Francisco es sencillo, tal como usted lo puede ver, es de madera, no tiene absolutamente ningún tipo de decoración exterior. Otra petición que en su testamento detalló el Papa Francisco. Su cuerpo será trasladado, ya le decía yo, en las próximas horas hasta acá, hasta la Plaza de San Pedro, hasta acá en la Basílica, donde a partir de las 11 de la mañana, hora local, comenzará la visita de los peregrinos. Aquí son pasadas las 6:30 de la mañana, en menos de 4 horas. Vamos a ver de qué tamaño es la popularidad del Papa Francisco, que sí fue carismático, que sí fue muy cercano. En contraste con Joseph Ratzinger, Jorge Mario Bergoglio fue bastante cercano en sus viajes, en sus recorridos en la propia plaza con la gente, carismático también a través de los medios de comunicación, y veremos cómo es que lo van a despedir. Lo van a hacer, por supuesto, en un horario ya establecido por la Santa Sede, a partir de hoy, decíamos, a las 11 de la mañana, y luego a partir de mañana de 7 hasta la medianoche. El viernes se va a poder también visitar a partir de las 7 de la mañana, pero hasta las 7 de la noche, no hasta la medianoche, porque tienen que preparar lo que va a ocurrir el sábado aquí mismo a las 10 de la mañana, que es el funeral. Aquí es donde se espera que veamos largas filas, por lo menos de 20 horas de espera, algo que por cierto me tocó ver en los funerales de la reina Isabel II en septiembre de 2022 en Londres, cuando gente hacía la cola, la fila, la espera de más de 25 horas para darle el último adiós a la reina. Estamos hablando de 2 jefes de Estado, estamos hablando de 2 cabezas de iglesias. Vamos a ver si de 2 personajes con la misma popularidad, obviamente distintos por lo que representó el papado al interior de la Iglesia Católica de Francisco, lo que significó en términos de ánimos por transparencia y rendición de cuentas, de reformismo dentro de la propia Iglesia Católica, discursos que pusieron a los migrantes, que pusieron a las víctimas de la guerra en el centro del discurso del Papa Francisco. Por lo pronto, ya hay una larga espera de lista, de jefes de Estado que han confirmado ya su asistencia al funeral del Papa Francisco. Entre ellos está el presidente de los Estados Unidos, está también el argentino Javier Milei, el presidente que en algún momento habló muy mal de Jorge Bergoglio. Él va a venir, estará aquí en los próximos días para darle el último adiós a su paisano. Estará también el presidente galo Emmanuel Macron, el primer ministro de Reino Unido, la primera ministra italiana, por supuesto, Giorgia Meloni, ya decía yo. Estará también el presidente de Italia, estuvo ayer en la Capilla Ardiente, estará el próximo sábado, lo mismo el rey Felipe de España, el presidente de Brasil también estarán aquí, Luis Ignacio Lula da Silva. Confirmaron su asistencia ya el canciller alemán Olaf Scholz
y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, entre otros líderes mundiales y también jefes de otras instituciones religiosas, principalmente europeos, y los que se vayan sumando en los próximos días rumbo al sábado. Por cierto, esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que ella no va a venir al funeral del Papa Francisco, que en su lugar vendrá una delegación encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Esta es la reconstrucción de las últimas horas de vida del Papa Francisco. ¿Cómo murió Jorge Mario Bergoglio? ¿Qué dijo Jorge Mario Bergoglio antes de morir? ¿Y de quién se despidió el Papa Francisco? Mire. A las 5:30 de la mañana del lunes llegó el primer aviso de la muerte. El susto despertó a su enfermero de confianza, Massimiliano Strapetti. Le quedaban 2 horas de vida al Papa Francisco, pero no quiso ir al hospital a tratarse de emergencia. Sus últimas palabras, horas antes, fueron: gracias por haberme llevado a la plaza. Y luego vinieron la cena, el descanso en la cama, el ictus y el coma. Hacía unas horas, según cuenta Salvatore Cernuzio, por primera vez en Vatican News, Francisco en el domingo de Pascua presidió la bendición Urbi et Orbi en la galería superior de San Pedro. Sus asistentes y miembros de seguridad imaginaban que Bergoglio estaría cansado y que se iría a dormir. Pero no. Vino la sorpresa. Llegó esa sorpresa que, fuera de toda agenda, como era su costumbre, le llevó a pedir que sacaran el papamóvil porque se le antojaba ver la plaza de San Pedro. Quería dar un paseo. Y así lo hicieron. Se lo cumplieron. Sería el último paseo del Papa Francisco. ¿Credi que possa farlo?, le preguntó su enfermero Strapetti. Francisco lo hizo. Abrazó a peregrinos de entre la multitud, en particular a los niños. Y ya después sí, estaba cansado. Estaba a punto de morir. Por eso sus últimas palabras fueron: grazie per avermi riportato in piazza. Después del capricho, la nostalgia por lo que vendría lo hizo regresar a su cuarto en el segundo piso de Santa Marta. Cenó tranquilamente, durmió, y entonces a las 5:30 vino esa mortal alarma. A las 6:30, un último gesto de saludo, según Cernuzio, en su reconstrucción de los hechos. Un saludo que fue de despedida para su enfermero Strapetti. Luego vino el coma y la muerte a las 7:35 de la mañana del lunes de Pascua. No sufrió, según el Vaticano. Más adelante le voy a presentar más de lo que está ocurriendo desde la Ciudad del Vaticano, pero antes, en información que tiene que ver con nuestro país, con México, en la comunidad de Tezoatlán de Segura y Luna, en Oaxaca, un total de 6 personas murieron, entre ellas 2 menores de edad, cuando intentaron salvar a un hombre que entró a un pozo. Esta es la historia. En estas épocas es muy común que las personas quieran limpiar sus pozos, y el más grave error que se comete es utilizar este tipo de bombas de gasolina que crean nubes tóxicas. El lunes por la tarde, Pedro Ortega Girón, de 53 años, entró a su pozo de agua para revisar una bomba instalada en el interior. Pero el hombre falleció en el pozo de 25 metros de profundidad, ubicado en la comunidad de Tezoatlán de Segura y Luna, en Oaxaca. Se creó una nube de gases tóxicos y mortales, dióxido de carbono y monóxido de carbono, que causan muertes casi inmediatas. Su hijo, Omar Ortega, de 16 años, bajó al pozo a tratar de rescatar a su papá.
pero no salió. Al rescate se sumaron Josué Martín, de 16 años, y Perfecto Alonso, de 39 años. Luego llegaron los policías municipales Norberto Rivera y Víctor Fabricio a intentar sacarlos. Ninguno sabía del gas tóxico al interior del pozo. Todos murieron. Según la Fiscalía de Oaxaca, 4 de las víctimas murieron por aspiración de dióxido y monóxido de carbono. Las otras 2 fallecieron ahogadas luego de haber caído inconscientes al agua. Solo una 7ª persona que bajó al intento de rescate, Alex Flores, de 16 años, sobrevivió. Logró salir porque le amarraron una cuerda para bajarlo. Al momento de ver que este joven había perdido el sentido, lo sacan, pero ya con una lesión cerebral, y actualmente está hospitalizado. Equipos de rescate especializado tardaron 2 horas en recuperar los cuerpos de este pozo. Los restos de las víctimas ya fueron entregados a sus familiares. Este martes, el INEGI publicó la encuesta nacional de seguridad pública urbana del primer trimestre de este año 2025. ¿Cuáles son las ciudades con mayor percepción de inseguridad? Donde usted se siente más insegura, donde usted no está sintiendo seguridad en las calles. Encabeza la lista la capital de Tabasco, Villahermosa, y luego le sigue Culiacán, y luego le sigue Fresnillo, Zacatecas, Uruapan en Michoacán, Irapuato en Guanajuato y Chimalhuacán en el Estado de México. Ahora, ¿cuáles son las ciudades con mayor percepción de seguridad, donde la gente se siente más tranquila? San Pedro Garza García y Benito Juárez, ambas en Nuevo León. Piedras Negras en Coahuila, Puerto Vallarta en Jalisco. También está en esta lista la ciudad de Saltillo y la ciudad de Los Cabos. Tengo mucho más que contarle esta noche desde la Ciudad del Vaticano. Quédese, así comenzamos. En otros asuntos, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció algo importantísimo de las frases que hay que anotar para la posteridad, para la historia de las declaraciones de Gerardo Fernández Noroña. Él ha reconocido, repito, es el presidente del Senado, ha reconocido que las listas de candidatos judiciales que entregaron los poderes legislativo y judicial al INE, se filtraron abogados, que en esas listas aparecen abogados que defendieron a narcotraficantes. Fernández Noroña le pidió al INE cancelar sus registros. Sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad. Sería desafortunado que un defensor de narcos acreditado o un juez que ha liberado a narcos acreditado con una conducta sistemática, se hizo la revisión y no es ninguna jiribilla, pero la mayoría, los tenemos contabilizados, la mayoría son del Poder Judicial, pero sí hay algunos del Poder Legislativo. Yo creo que es el momento de retirar candidaturas que no cobran requisito, tampoco son muchas, y creo que hay, y se abren además a que la ciudadanía haga señalamientos, deben resolverlo antes de la elección. Yo no veo la razón para que se esperen hasta que haya habido el proceso electoral. Una intensa tormenta sorprendió anoche a los habitantes del norponiente del Valle de México, particularmente a los vecinos de Tultitlán, que hoy amanecieron bajo el agua. Pues ahorita fue todo lo material, fue los colchones, mi refrigerador. Ahorita la sala fue lo primero que alcancé a levantar. Ahorita ya me están ayudando aquí mis vecinos a ayudarme, pero vea todos mis muebles, están todos mojados. Ahorita ya tratamos de limpiar algo, pero así estaba todo lleno de lodo. Las lluvias del lunes por la noche en el Estado de México hicieron estragos en el barrio San Juan, en el municipio de Tultitlán, donde el río que corre a un costado no aguantó la presión y se desbordó. Fue como eso de las 9 de la noche
se empezó a desbordar el río que está acá, aquí a la vuelta de mi casa. Como están haciendo la construcción del suburbano, no sé si están haciendo un puente o qué obra vayan a realizar, se empezó a desbordar el río y se empezó a meter el agua aquí a la casa. El problema se agravó por las obras en la zona. El agua subió hasta medio metro en unas 10 viviendas y algunos negocios. Son por obras que está haciendo lo de las obras del tren suburbano y obviamente por esas obras está haciendo que el agua no fluya correctamente y pues obviamente por eso se derivó la inundación, más aparte pues obviamente fue el desborde del canal. Conforme pasaban las horas, la desesperación de los vecinos se hacía presente, por lo que pedían llevaran más equipo para ayudarlos a bajar los niveles. Pues ahorita no he tenido yo ninguna respuesta de las autoridades, no han venido, ni mucho menos. Ahorita traté de parar unos Vactor para que me desolventaran aquí, pero no quisieron. Pues a ver si vienen a apoyarnos, porque sí está canijo este asunto. Todavía está todo inundado ahí, el drenaje está completamente lleno, no podemos hacer mucho. Fue hasta la noche de este martes que autoridades de Tultitlán confirmaron que ya habían bajado los niveles en las calles y solo había limpieza en viviendas afectadas. Las lluvias también dejaron afectaciones en Cuautitlán Izcalli, donde las brigadas de protección civil y bomberos rescataron a 2 personas atrapadas dentro de un vehículo en un bajo puente en Avenida Constitución, muy cerca de la autopista México-Querétaro. A casi 3 semanas del accidente en el festival Axe Ceremonia, donde murieron 2 colegas fotógrafos, Miguel Ángel y Berenice, la fiscal general de justicia de la capital, Berta Alcalde Luján, informó que las grúas que colapsaron no estaban incluidas en el plan de protección civil presentado por los organizadores ante la alcaldía Miguel Hidalgo. La fiscal también confirmó que están investigando a varias empresas. Tenemos investigadas a 4 empresas importantes, ¿no? Entre ellas, una de ellas que fue la encargada, una empresa encargada de presentar el plan de protección civil, ¿no? De supervisar el plan de protección civil, se subcontrató una empresa, ¿no? Que estaba encargada de este punto, una más que es la concesionaria del parque, la empresa que organiza el evento, que hace el montaje, ¿no? De toda la estructura, ¿no? Entre otras cosas, pues las grúas que se pusieron, y la empresa que se subcontrató, ¿no? Para que pusiera como tal estas grúas en específico. Eso sí, la fiscal general no reveló los nombres de las empresas investigadas, pero hizo énfasis en que están en comunicación con los familiares de ambos jóvenes periodistas y que han realizado más de 20 peritajes en materia de seguridad industrial importantísima en este tipo de eventos, pero también en medicina, también en criminalística, para dar con los responsables y aclarar lo que sucedió. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch, condenó el asesinato de Jonathan, un suboficial de la Subsecretaría de Investigación, quien fue acribillado anoche en León, Guanajuato, en cumplimiento de su deber, de acuerdo con los primeros reportes. Jonathan y otro de sus compañeros fueron atacados por civiles armados en la colonia 10 de Mayo cuando realizaban tareas de investigación. Hasta el momento hay 2 personas detenidas. García Harfuch advirtió que el crimen no quedará impune y que aún faltan personas por detener. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó que como parte de las investigaciones por el hallazgo de indicios de eliminación de personas, de exterminio de personas en el rancho Izaguirre en Teochitlán, Jalisco, el martes va a dar a conocer un informe pormenorizado de lo que han encontrado hasta ahora. Dijo también que esa investigación va a fondo incluso contra autoridades locales. No podemos aceptar que haya habido un nivel de impunidad por tantos años en esa zona sin que haya una respuesta de justicia muy clara y muy precisa. Lo que logró el Gabinete de Seguridad al detener al jefe operativo de ese lugar nos ha permitido también tener una buena cantidad de información para ampliar nuestras investigaciones al respecto.
Regresamos a asuntos que tienen que ver con los funerales del Papa Francisco, pero ojo, también con la sucesión en el trono de San Pedro. Hoy tuvo lugar la primera congregación del Colegio Cardenalicio, el órgano que es el que hoy está en plena política, en un despliegue de aptitudes, habilidades, artimañas para poder hacer los grupos y poder elegir al próximo Papa. 2/3 de los integrantes de este colegio serán los que se impongan, esos 2/3 serán los que elijan al próximo Papa. Hoy estuvieron unos 60 cardenales, la mitad prácticamente de toda la congregación. Todavía no se habla abiertamente del conclave, pero es un elefante blanco en esta plaza. Es de lo que obviamente todos están hablando, quiénes son los papables, quiénes estarían en posibilidades de suceder a Francisco. El proceso para esta sucesión, que se llevará a cabo en unos días, dependerá de un grupo clave. Es un microestado, pero su influencia alcanza todas las regiones del planeta. De ahí la relevancia de la elección de su soberano. ¿Será un conservador o un liberal el que llegue a dirigir el Vaticano? En sus manos está. 135 cardenales con poder de voto en el cónclave que elegirá al sucesor de Francisco. ¿Es posible trazar por quién irá su voto? Si la pertenencia fuera un criterio, el mapa del poder en la casa de Pedro estaría dominado por el eurocentrismo. 53 cardenales son de ese continente. Le siguen Asia y la región de Latinoamérica y el Caribe con 23 cada uno, África con 18, Norteamérica con 14 y Oceanía, representada solo con 4 cardenales. Pero no parece ser la norma. El mismo Francisco decía que había llegado del fin del mundo cuando hacía referencia a su origen argentino. Entonces, si no es por regiones, los cardenales votarían por alguien que piense como el Papa que los nombró. Si esa fuera la regla, los afines a Jorge Mario Bergoglio arrasarían, porque casi el 80% del cuerpo electoral fue nombrado por él. La herencia de Francisco supera por mucho a la de Benedicto XVI y la de Juan Pablo II. Podríamos decir que tampoco es que Francisco, el Papa, que ya ha fallecido, haya nombrado así un colegio de cardenales súper revolucionarios. No, ¿verdad? Por ejemplo, yo pienso en los cardenales de México. Entonces decimos, bueno, no son los revolucionarios, no son los progresistas, no son los superliberales, son más bien personajes de centro. Personajes de centro, dice este especialista. Se trata de Carlos Aguiar Retes, nombrado arzobispo primado de México en el 2017 por el Papa Francisco, y el arzobispo de Guadalajara, Francisco Robles. Durante su papado, Francisco nombró a más de 20 cardenales de países que nunca antes habían tenido un cardenal: Mongolia, Laos, Papúa Nueva Guinea y Mali. Si se mira por países, Italia es el que contará con más cardenales electores, con 17. Luego Estados Unidos con 10 cardenales y Brasil con otros 7. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo votarán los 135? Es más, ¿se mantendrá esta cifra de cardenales electores? Porque 2 ya se bajaron. El español Antonio Cañizares, arzobispo emérito de Valencia, y el bosnio Vinko Puljic, ex arzobispo de Sarajevo. ¿Quién ganará? ¿El bloque que quiere la continuidad o el que prefiere la Iglesia como está desde hace siglos? Podría dar el sesgo al lado conservador y entonces perdería su profetismo, perdería ser esta luz de esperanza y también perdería a una buena parte de creyentes que habían regresado cuando Francisco tomó el papado.
Pero le tengo más nombres, hay otros cardenales que estarán participando en este cónclave. Fridolin Ambongo Besugo tiene 65 años, él es arzobispo de Kinshasa, capital de la República Democrática del Congo. Es conocido por luchar contra la corrupción y la explotación de los recursos naturales de su país, así como por defender la justicia social, la dignidad humana. Ha sido criticado por ser ortodoxo y defender a la familia tradicional, es decir, mamá, papá e hijos. El celibato sacerdotal también lo ha criticado y la doctrina moral de la Iglesia. Fue nombrado cardenal por el Papa Francisco el 5 de octubre de 2019. 4 años después, en 2023, se opuso a la aprobación del Papa Francisco de bendecir a las parejas del mismo sexo. Se opuso a el Papa que lo había ordenado, argumentando que esto expondría a la Iglesia a escándalos. No vaya a ser que nos vayamos a enterar de los escándalos de esta Iglesia católica, acusada de pederastia, acusada de corrupción, acusada de otros crímenes cometidos por algunos miembros de los más altos círculos de la cúpula eclesiástica de la Iglesia Católica. Giorgio Marengo tiene 50 años, es el más joven de los cardenales y es exorcista. Él nació aquí en Italia y desde el 2 de abril de 2020 es prefecto apostólico de Ulan Bator, la capital de Mongolia. Es considerado una de las manos derechas del Papa Francisco, quien lo nombró cardenal de la Santa Iglesia Romana el 27 de agosto del 22. Al estar en un país donde predomina el budismo, Marengo ha usado el catolicismo para fusionarlo con conocimientos de prácticas ancestrales y espirituales locales. Ahora, atención, porque ha llamado mucho a la reflexión, a la reconsideración, la presencia en la asamblea de el cardenal italiano Angelo Becciu. ¿Quién es Angelo Becciu? Un potente ex miembro de la Secretaría de Estado, que fue destituido precisamente por el Papa Francisco en el 2023. ¿Por qué? Ni más ni menos que por un mega escándalo financiero. Además, una reacción del entonces Papa, del Papa Francisco, sin precedentes en la historia de esta iglesia, donde se han denunciado muchos actos de corrupción y que no se habían castigado, como en el caso de Becciu. A él lo acusan de una oscura compra de un edificio de lujo en Londres, Inglaterra, que abrió en las cuentas vaticanas un agujero de 139 millones de euros, ni más ni menos. El cardenal Becciu después fue juzgado por un tribunal vaticano. Becciu fue condenado a 5 años y medio de cárcel en una decisión, decía yo, histórica, llamada a dar el ejemplo, pues era la primera vez que se procesaba a un cardenal en el Vaticano. Él, sin embargo, recurrió y el caso está aún pendiente de resolución. Su presencia esta mañana ha sorprendido, por supuesto. Hoy sigue siendo un escándalo. Ayer por la tarde fue un escándalo en todos los sitios de noticias, sobre todo italianos, porque veíamos a Becciu participando, a pesar de que el Papa Francisco le dijo, ni te aparezcas por acá. Él está diciendo, a mí el Papa Francisco me habrá dicho lo que me haya dicho, pero lo dijo a través de un comunicado de prensa y no hay otro documento que me impida participar en el cónclave. Algo interesantísimo. Bueno, ha sorprendido, por supuesto, porque le retiran sus derechos como cardenal, pero él quiere seguir siendo cardenal. Le retiran sus derechos como cardenal, pero él quiere votar, él quiere participar en el cónclave, aunque canónicamente es discutible y hay varias voces, increíble, a pesar del escándalo de corrupción, pero hay varias voces en esta Iglesia Católica que están a su favor. Regresando a México, le hemos contado esta historia que nos ha presentado mi colega Pilar Telles. Es la historia de Keren Ordóñez, una mujer que a los 19 años fue encarcelada injustamente. Aquí le he presentado la historia. Fue sentenciada por secuestro agravado. Bueno, pues la semana pasada quedó en libertad con una sentencia absolutoria histórica en el estado de Tlaxcala, donde permaneció presa por 9 años y 4 meses. ¿Quién le va a recuperar esos 9 años y 4 meses? ¿Quién le está pidiendo disculpas y sobre todo qué consecuencias va a haber contra quienes le ofrecen disculpas por haberla tenido en la cárcel más de 9 años? Bueno, hoy Keren, además de agradecer
además de celebrar estar con su hija y con sus padres, hace un llamado para que volteemos la mirada a todas las mujeres que hoy están en la cárcel acusadas de delitos que no cometieron. Hay mujeres que llevan 15 años sin una sentencia, que también están ahí en muchas situaciones por la culpa de un hombre. A veces la necesidad, la ilusión, tenía yo 19 años de edad, aún creía en el amor, me llevó a perder mi libertad. Los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, que acompañaron por 4 años en la defensa de Keren, hicieron un llamado a la Fiscalía de Tlaxcala para desempolvar la investigación abierta desde 2017, por el delito de tortura del que ella fue víctima. Más noticias. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer los resultados en materia de seguridad del primer semestre del año. Se han decomisado 144 toneladas de droga, incluyendo cerca de 1.5 toneladas y más de 2 millones de pastillas de fentanilo. 18.712 personas han sido detenidas por delitos de alto impacto y se han decomisado más de 9.600 armas de fuego en 17 estados. Elementos de la Guardia Nacional resguardan sitios de taxis de forma permanente en Acapulco, Guerrero, por la inseguridad. Desde febrero pasado han asesinado a al menos 20 choferes. Como medida preventiva ante los recientes incendios forestales, el Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, cerró los accesos a los senderos de la zona arqueológica hasta junio. Perseo Quirós, presidente municipal, anunció multas que van de los 2.500 hasta los 5,000 pesos a turistas y guías que no acaten el cierre. Un incendio consumió una planta procesadora de pollo ubicada en el Parque Industrial Monterrey, en Apodaca, Nuevo León. Autoridades evacuaron a 133 trabajadores. El Fondo Monetario Internacional dio un poco alentador pronóstico económico para este 2025. La razón, bueno, los aranceles de Donald Trump. El fondo recortó su estimación de crecimiento de la economía a nivel internacional. Su proyección anterior era que la economía iba a crecer 3.3%, ahora lo ajusta a 2.8%. A México le va muy mal en esta proyección. A inicios de año, el Fondo Monetario Internacional estimaba que la economía mexicana iba a crecer 1.4%, pero en esta nueva proyección dice que va a caer, que se va a contraer la economía mexicana 0.3%. Pausa y regreso. Así nos despedimos, gracias por habernos acompañado. Vamos a continuar aquí en la Ciudad del Vaticano en esta cobertura especial de Imagen Noticias por la muerte del Papa Francisco. Gracias por elegirnos. Ahí viene qué importa.